Buenas tardes, vamos a empezar, ¿sí? Como para que puedan seguir más o menos los ritmos que las chicas pensaron, ¿sí? Me voy a presentar, yo soy María Ogando, soy reincidente, ya anduve por acá, no sé si alguna todavía estaba transitando, hay una charla sobre lactancia materna, que terminé yo moqueando, hoy prometo no hacer papelones. ¿Sí? Soy pediatra, sí, de acuerdo, soy mamá, tengo 2 hijos, una hija de 7 años y un hijo de 2 años. Y después de hacer mi formación en pediatría general, llegué a la Ayurveda, primero como paciente, en el medio de mis 2 embarazos, ¿sí? Llegué en una época del puerperio, de mi primer embarazo, necesitando muchas herramientas para volver a equilibrarme, que en realidad no las había conseguido en todos los saberes que supuestamente ya sabía yo qué tenía que hacer, ¿sí? Y no llegaba a encontrar las herramientas necesarias. Así que la Ayurveda primero lo pasé por mí, ¿sí? Por el cuerpo. Y después experimenté un embarazo, ¿sí? Un nacimiento y un puerperio con la Ayurveda y dije, me tendrían que haber avisado, no vale que se escondan esta información, ¿sí? Entonces, no es que me mudé de vereda, sino que yo sigo camino del medio, yo hago medicina general, o sea, pediatría general, ¿sí? Pero bueno, por un lado se me empiezan a teñir estos saberes que cuando puedo los convido y después hay momentos en los cuales hago consultas que tienen que ver directamente con la mirada de la Ayurveda, ¿sí? Entonces, porque una pediatra viene a hablar de alimentación de una embarazada, ¿sí? No es que desde que sale el nene que yo me tengo que meter. Primero que cuando sale el nene a mí no me llega un bebé, me llega un bebé con una mamá, ¿sí? ¿De acuerdo? Así que yo ya estoy acostumbrada a trabajar con las mamás y hay un concepto que cuando me llegó dije, por eso, que es el concepto de los primeros 1000 días, ¿sí? Que ahora se ha vuelto un poco más popular desde las instagramiadas, ¿sí? Que dice que en realidad nosotros escribimos, digamos, un montonazo de cosas en lo que tiene que ver en el desarrollo, en la formación, en el sistema nervioso central, en la predisposición para enfermedades, en la expresión de los genes o la predisposición para una enfermedad, lo podemos expresar o no expresar, los primeros 1000 días de vida de ese bebé, que no empiezan cuando nace, empiezan en el momento de la concepción, ¿sí? ¿De acuerdo? Esos primeros 1000 días es desde la concepción, ¿sí? Hasta los 2 años de vida del bebé, ¿de acuerdo? Entonces ahí me dijo, claro, es realmente lógico que si yo después voy a trabajar con ese bebé, a mí me interese qué es lo que sucede en esos primeros 9 meses, ¿está bien? Se escriben un montonazo de cosas ya en ese bebé. El Ayurveda dice algo más lindo, dice que en realidad el comienzo de la vida de ese bebé es cuando aparece la chispa de deseo en el ojo de uno de los padres. Que ahí comenzaría, digamos, la existencia. Tiene un montón de cosas poéticas en la Ayurveda, que es lo que mucho a mí me ha ido enamorando. Entonces, la que pensaba que les iba a pasar recetas o listas, sí, de cosas, perdón, en la Ayurveda va más como a planteamientos en los cuales expande, digamos, nuestra mirada. Básicamente, no vamos a dar un manual de qué es el Ayurveda, pero para entender básicamente el Ayurveda, la palabra esa significa ciencia de la vida, ¿sí? ¿Ustedes vieron que si a ustedes se les rompe una licuadora, ¿sí? Es el momento en el cual decimos, ¿dónde dejamos el manual con el que venía la licuadora cuando la compramos? Y ahí lo buscamos, ¿sí? Y encontramos el manual y el manual decía, antes de enchufarla, ¿sí? Lea el manual, acá tiene todas las explicaciones de cómo funciona, si lo trata así vamos a andar bien, si no lo trata así se va a estropear algo. Bueno, el Ayurveda es ese manual, ¿sí? Que generalmente vamos a tomar en contacto también cuando nos rompimos como la licuadora, como me sucedió a mí en el medio de un desequilibrio, que decís, alguien que me traduzca qué me está pasando, ¿bien? Pero la verdad es que la idea es que esas herramientas uno podría acceder desde un comienzo, ¿sí? Podría acceder desde antes, porque te da las herramientas para entender cuál es tu constitución individual, ¿sí? Y cómo se interrelaciona eso con lo que sucede a tu alrededor. La Ayurveda dice de que todo lo que sucede en el macrocosmos, ¿sí? Tiene que ver con lo que sucede en ese microcosmo que vos sos, ¿sí? Entonces, es totalmente individual el abordaje. No puede ser algo bueno para todos, ni malo para todos. Depende. Para mí, en este momento de mi vida, viviendo la vida como la vivo, en esta época del año, en este momento del día, esto es lo que necesito, ¿sí? Y ahí es cuando uno se apodera del manual de instrucciones y dice, tengo más herramientas para yo mismo ir volviendo al equilibrio cuando siento que me fui de eje. ¿Está bien? Entonces, si las herramientas son totalmente individuales, tampoco vamos a venir a decir todas las mamás tienen que comer esto porque es bueno. Pero hay algunas cosas que son generalidades de la Ayurveda que lo ponen como en términos de aforismos
que están buenos como aproximación. Primero que dice de que nosotros somos lo que comemos. ¿Está bien? ¿Sí? Lo que nosotros comemos se nos hace cuerpo y además se nos hace mente. Así que lo que comemos determina nuestra estructura, pero también determina nuestros pensamientos y también determina nuestras emociones. Tenemos que empezar a hacer cargo de un montón de cosas, ¿sí? Y en eso lo que se pregunta es ¿para qué nos alimentamos? ¿Para qué creen ustedes que comemos? ¿Alguien? Bien, ¿qué vendría a ser? Sí, para estar sano. Bien, si yo fuera una plantita, ¿sí? Yo me quedo plantadita al sol, el sol me va a dar la energía y yo voy a poder crecer en base a eso, ¿sí? No somos plantitas, ¿de acuerdo? No podemos la fotosíntesis, así que el alimento es la vía por la cual nosotros adquirimos energía, ¿sí? Entonces, cuando yo hablo de un alimento nutritivo y sano, hay una palabra que se usa en la ayurveda que es sátvico, ¿sí? Significa un alimento que me puede proveer la energía de mayor calidad, ¿sí? Es fácil de entender cuando uno dice, si yo mi objetivo final sería absorber energía del sol, si ustedes piensan en una manzana, ¿pueden hacer más o menos el caminito de cómo el sol fue hasta la manzana y cómo les llega a ustedes? Más o menos el recorrido suena simple o corto. Hagan ese ejercicio con una melva. ¿Dónde quedó el sol? ¿Dónde fue a parar? No tengo ni idea, ¿sí? Entonces ahí nos damos cuenta de que un montón de veces nosotros nos metemos alimentos, ¿sí? Desconociendo o no dando importancia a cuál es el objetivo primordial, ¿sí? Que es llenarnos de energía. Entonces cuando hablamos de alimentos sádicos, naturales o nutritivos, tiene que ver con comida de verdad, con esa que es el sol con pocos intermediarios llegando a mi plato, ¿sí? Entonces estamos en el otro extremo de lo que son los ultraprocesados, ¿sí? O de toda la comida como que nos facilita la vida, ¿sí? Para que nos podamos distraer y dedicarnos a otras cosas, ¿sí? Pero la vida tiene que ver con hacernos cargo de cómo nos alimentamos y cómo eso nos define, ¿está bien? Entonces si yo hablo de alimentos naturales, yo voy a estar pensando en frutas y verduras frescas, ¿sí? No enlatados, por favor, sobre todo las embarazadas, ¿sí? Tienen conservantes las latas que no es tan bueno que lleguen a una embarazada y a un bebé, porque todo lo que ustedes consumen saben que está llegando, ¿sí? Estamos hablando de frutos secos, ¿sí? Estamos hablando de semillas, estamos hablando de cereales. Cuando yo hablo de cereales, ¿en qué piensan? La caja de Kellogg's. Sí, ¿de acuerdo? Generalmente yo llego a que me nombren ese y, no sé, el copo inflado, ahorita uno más. Cuando hablamos de cereales e integrales estamos hablando de que existe la avena, que existe la cebada perlada, que existe el mijo, que sigue el amaranto y la quinoa, que son pseudo cereales, ¿sí? Que existen los arroces integrales, que existe la harina de maíz que se puede conseguir orgánica, ¿de acuerdo? Si no les suena ni uno, googleenlo, no se compren todo, ¿sí? Porque después va a quedar ahí en el placar, pero tal vez decir, oh, mira qué bueno, mijo, por ejemplo, que es una belleza, ¿bien? Entonces, busquen uno, adquiéranlo, fíjense cómo se cocina, toda esa información la pueden acceder fácilmente, experimentenlo y fíjense si llega despacito a su comida, ¿sí? Pero sobre todo cuando se sienten adelante del plato, digan, ¿qué le estoy pidiendo a este plato que me dé? ¿Sí? Entonces, si en tu plato lo que te encontrás es unas patitas con una cosa que ni sabés qué es, o cuando agarrás en el supermercado el paquete y lo das vuelta y dice 3 cosas que suenan a comida y 18 códigos que no entendemos, ¿sí? El sol se nos perdió allá hace rato. Lo que nosotros encontramos en un supermercado está pensado para que el supermercado pueda vendernos comida, ¿sí? No para que nosotros nos nutramos y absorbamos energía, ¿bien? Lo otro que dice la ayurveda es que no solo somos lo que comemos, ¿sí? Además somos lo que digerimos de eso. Porque si yo como bulones, ¿sí? Yo no soy bulones, no se me puede hacer materia, no lo puedo aprovechar, ¿bien? Entonces, cuando yo preparo un alimento, también tengo que tener en cuenta que mi capacidad digestiva sea la óptima. Y la de todas las personas está deteriorada, porque todo el aparato digestivo está en este momento también influenciado por lo que está sucediendo, ¿bien? Entonces, traten de que las preparaciones sean fáciles de digerir, ¿sí? Si en un momento que sienten que la digestión no los está acompañando, ¿bien? Podemos pensar que un cocido es algo más fácil de digerir que un crudo, ¿sí? Y que tal vez estoy más para verduritas o para un guisito que para una flor de ensalada que suena natural, pero si no la puedo digerir, no la puedo digerir, ¿está bien? ¿Sí? Lo mismo, avena cruda,
era re natural. Avena cruda es indigerible. Si yo no la hidraté, la cociné, etcétera, no voy a poder aprovecharla, ¿bien? Y si hay cosas que yo empiezo a hidratar, se digieren más fáciles. Y si utilizo frutos secos y los hidrato, también me van a poder más fácilmente todo lo que tienen de beneficio, ¿sí? Entonces, la posibilidad de digerirlo también es importante. Por ejemplo, ¿saben cuál es el momento del día en que ustedes digieren mejor? Claro, ¿por qué? Porque el sol, porque todavía yo agua A mí me ayudó porque yo fui con mucho dolor de cabeza y me sentía mal. Bueno, me dijo cuál era mi doya equilibradito y me dijo, trata de comer entre las 2, no te digo 11:30 porque va a ser muy temprano, pero yo le dije que a las 11 y pico, 11:30 y me agarraba mucha hambre. Sí, depende, hay gente que necesita. Es normal porque es cuando el sol está bien alto, trata de comer entre las 12 y la 1:30 como muy tarde. Hay un correlato, así como decimos que lo que pasa a nosotros es reflejo de lo que pasa afuera, hay un correlato entre el sol y nuestro fueguito digestivo, ¿sí? Claro, es cuando mi hijo estaba más fuerte. Es como la fotosíntesis. Primero, que si vos no le metés nada a la panza en ese horario, el fueguito digestivo te empieza a cocinar y se nos viene la acidez, ¿sí? Y después de que si ese es el momento de mi mayor poder digestivo, las cosas más difíciles de digerir se las voy a poner a ese almuerzo, ¿sí? Entonces, la carne pásenla al mediodía las que consumen carne, ¿está bien? No le pidan a su panza de la noche, que encima se van enseguida a dormir, que se pueda hacer cargo de una milanesa, ¿bien? Pongan la carne al mediodía, pongan la proteína al mediodía, el huevo al mediodía, los lácteos, pónganlos al mediodía, ¿está bien? Y si a la noche tuvieron una cena y el fueguito digestivo está haciendo lo que puede, donde le tiran arriba un helado, ñácate, ¿sí? Le apagaron la hornalla y eso lo digiere montoto, ¿sí? ¿De acuerdo? Entonces, empecemos a fijarnos qué nos vamos a proveer como alimento, por qué nos vamos a alimentar con eso, cuidemos nuestro fueguito digestivo. Y si ustedes se sientan a comer con conciencia de que me estoy sentando, adquirí energía, mirá lo que tengo, lo voy a disfrutar, me lo preparé con amor, estoy acá sentada, descalza, apoyada, respiro, lo miro, lo percibo por los sentidos antes de comerlo, probablemente lo van a digerir mejor que si tienen algo súper nutritivo pero se clavan crónica enfrente, ¿sí? ¿De acuerdo? O están atendiendo los mensajitos del WhatsApp. No, suelten todo eso. Cuando hay conciencia en el momento de la alimentación, aumenta la capacidad digestiva, ¿sí? Y lo tercero, que es un hitazo, me encanta, es que alimento es todo lo que entra por los sentidos, ¿sí? Todo lo que hablamos de alimento, que se nos hace cuerpo, mente y sentir, vale para todo lo que nos entra por los sentidos. Lo que vemos, lo que escuchamos, lo que olemos, ¿sí? ¿Qué significa? Me encierro en mi casa, ¿sí? Me pongo música de mantras y me quedo así los 9 meses. No, o sea, vamos a vivir la vida. Pero donde tenemos momentos de hacer elecciones, hagámosla desde la conciencia de que si yo estoy escuchando peleas o, no sé, alguien que está hablando o exabruptos, eso es alimento que me está alimentando a mí y a mi bebé, ¿sí? Cuando yo estoy mirando una película de mucha salsa de tomate, ¿de acuerdo? Todo eso me va a generar una adrenalina que le va a llegar a mi bebé, ¿sí? Y cuando yo me pongo en una situación de tensión, esa tensión que se escribe en mis músculos también se escribe en mi útero, ¿sí? Y eso le llega. Entonces, no se puede ir a un monasterio para transcurrir el embarazo, pero donde podemos elegir, elijamos sabiamente, apaguen el canal de las noticias, no abran el diario en policiales, ¿sí? ¿De acuerdo? Porque eso también los alimenta y les llega, ¿está bien? Entonces, esas son generalidades que ya nos expanden un poco. Y también saber que podemos fabricarnos nosotros nuestra alacena de cosas nutritivas. Que si hay un olorcito que a nosotros nos hace bien porque nos lleva a un cierto lugar, puede ser un perfumito que ande en la cartera y que cuando lo necesito lo use, ¿sí? Si hay un sabor que a mí me ayuda, si hay una imagen, saben que ustedes, el cerebro de ustedes, si ustedes están viendo algo o si lo están imaginando, lo interpreta igual. O sea, si ustedes ven, están sentadas en la playa, con el mar, ¿sí? Y las olitas, y el sol, el sonido de las gaviotitas, y los deditos con arena, ¿sí? Eso genera toda una cascada de sensaciones que le llega a su bebé. Si se sientan, ¿sí? Adentro de su auto, cuando se baja, antes de bajarse a trabajar o cuando salieron de trabajar, cierran los ojos e imaginan esa escena despacito, le llevan lo mismo. ¿Está bien?
Empiezan a utilizar la imaginería y empiezan a utilizar, ustedes ahora se pueden dar un baño de inmersión con velitas y un olorcito a lavanda y musiquita. Sí. Cuando tengan 2 meses no van a poder ni en Pepe, ¿sí? Y en el trabajo de parto tal vez tampoco, ¿sí? Pero si ustedes generaron toda esa escena y hay un estímulo, como por ejemplo ese olorcito de lavanda que me lleva a esa escena, después yo puedo tirar de ese estímulo, con eso fácil, sí puedo usar un olorcito, sí puedo utilizar una imaginación y traerme todo ese bienestar. Porque lo que están haciendo es transitando una etapa en la cual les resulta lógico que su bienestar, ¿sí?, va a ser el bienestar de su bebé. ¿Bien? Entonces están ocupando de ustedes mismos, lo cual es maravilloso. Por favor no suelten eso, ¿bien?, cuando nazca, porque su bebé necesita que se sigan ocupando de su bienestar. Si no, pobres padres la van a querer, se van a hacer unas locas descuidadas de sí mismas que los padres la van a querer devolver. ¿Bien? Les tiro algunas cuestiones que la Ayurveda dice un poco más puntuales para que sirvan, ¿sí? Hay 4 cosas que son súper interesantes. Primero, respecto a la parte de fitoterapia y de infusiones, una embarazada puede tomar manzanilla o manzanilla. Y ante la duda, manzanilla, ¿sí? Es la única infusión, ¿sí?, que estamos 100% seguros que les puede llegar a su bebé sin ninguna dificultad, y la pueden tomar, sí, de acuerdo, porque además les va a traer el bienestar y va a desinflamar y su útero lo va a agradecer, pero por favor, es la única infusión que pueden tomar de forma segura. Las demás infusiones pueden llegar a tener efectos, sí, de acuerdo en ustedes o en su bebé, así que primer trimestre, nada, segundo y tercer trimestre, manzanilla. ¿Está bien? Otra cuestión, náuseas y vómitos. En la India, desde hace 5.000 años, se utiliza el jengibre, ¿sí? Y el jengibre fresco, no en polvo, ¿sí? El jengibre fresco es maravilloso para las náuseas. Inclusive para el momento del trabajo de parto, yo tenía, cuando estaba en el trabajo de parto, en mi botella con el agüita con jengibre, rodajita de limón, un poquito de miel y un poquito de sal, y es un Gatorade natural, ¿sí? ¿De acuerdo? Pueden tener su botellita de agua con rodajitas de jengibre y tomarlas sorbitos chiquititos cuando tienen, inclusive cuando están detonadas de náuseas, cortan una hostia de jengibre, 2 gotitas de limón y la chupetean despacito, ¿sí? ¿De acuerdo? Y en la cartera, si no pueden tener, es difícil andar con jengibre fresco en la cartera, ¿sí? Cómprense un jengibre en todo caso glaseado, ¿sí?, que se consigue fácil, no es la ideal, sería mejor el fresco, pero es una opción que en la cartera pueden ver siempre, ¿sí? Jengibre fresco para la embarazada y para el bebé es completamente seguro, ¿sí? Había 2 cosas más para compartirles. Se me volaron. Bueno, no serían tan importantes ni que se iban a cambiar la vida. Pero básicamente eso, como expandir un poquitito más la visión de qué es lo que está sucediendo. Y la alimentación es una de las herramientas que tiene la Ayurveda. La Ayurveda tiene un montonazo de herramientas y es súper amoroso en el acompañar del embarazo, del parto, del puerperio y de la crianza, ¿sí? Así que yo les dejo, porque creo que también estamos en tiempo, les voy a dejar invitados, ¿sí? Hay una página que se llama Un Comienzo Mágico, que es la que yo generé desde que generé esos talleres para acompañar embarazadas y puérperas, ¿sí? Pueden chusmearla, ¿bien? Y hay un espacio de Ayurveda, que es una escuela de Ayurveda Mar del Plata, que funciona en Punta Mogotes, ¿sí? Se llama así Escuela de Ayurveda Mar del Plata, y ahora dentro de poquito estamos largando la difusión de lo que van a ser los cursos del año que viene. La Ayurveda para la vida, ¿sí? Y después para profesionales de la salud, que es como otro abordaje, ¿bien? Nada, eso. ¿Sí? Si les quedan esas cosas dando vuelta, que alimento es todo lo que entra por los sentidos y en algún momento les vuelve, voy a ser feliz de que eso haya llegado, de que nos alimentamos para tener energía, ¿sí? Y de que lo que alimentamos se hace cuerpo, como para que lo hagamos un poco más consciente en las elecciones, ¿sí? Creo que ya es mucho. Después todo lo demás es Google. ¿Sí? ¿Alguna pregunta? Agradezco.